este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Feliz Domingo de Resurrección 2021. Aquí estamos todavía en la cuarentena, todavía en el tiempo de la pandemia. Las vacunas están avanzando, pero hay reportes hay malas noticias. Hay muchas personas que no están cumpliendo con los requisitos de las máscaras y hay unas mutaciones del virus que se están manifestando en distintas partes del mundo. Habiendo dicho eso, quiero asegurarte que Jesucristo todavía está sentado en el trono. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero en el día de hoy compartir ciertas cositas contigo. Resurrección. Domingo de Resurrección. Claro que estamos celebrando la resurrección del único que ha resucitado de entre los muertos, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. El resto de nosotros, o de aquellos que han muerto en Cristo, que han muerto en salvación, están esperando ese día donde escuchen su nombre ser llamado y sean resucitados. La resurrección no es de espíritu. Se resucita cuerpo, espíritu y alma. Un cuerpo vivificado, glorificado, incorruptible. Es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Acuérdate que el ser humano, desde que fue creado, es un ser terrenal, no celestial, terrenal. Tiene cuerpo, tiene alma viviente, o sea, que somos un alma y la vida del alma es el espíritu. Por eso el pecador está muerto, porque no tiene vida en su espíritu. Y su único contacto y su única realidad es con este planeta, con este mundo, con este territorio, con el terrícola al fin y esclavo al mundo. Porque eso es lo único que conoce. Cuando venimos a Cristo y tenemos el segundo nacimiento, tenemos la experiencia de que nuestro espíritu vuelve a la vida, resucita. Y ahora por el espíritu resucitado y el Espíritu Santo en nosotros, tenemos comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Amén, bendito sea el Señor. Mira este tremendo versículo. Romanos 1, 1 al 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Claro que yo agarré 4 versículos y los condensé en este pasaje que te he presentado. Pablo, el apóstol, como su costumbre, comienza una de sus epístolas y los primeros 4 versículos es un evento teológico. Tendríamos que disertarlo por 1 mes y medio para entender la profundidad de la simple introducción de Pablo. Pero dentro de esa introducción, como estamos hablando de la resurrección de Jesús, yo saqué estos detalles. Te lo vuelvo a leer. Mira qué lindo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según, ahí vamos, el Espíritu de santidad. ¿Cómo se manifiesta? Por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de santidad es lo que manifiesta la resurrección de entre los muertos.
Déjame explicártelo. De acuerdo, un análisis para Domingo de Resurrección. Desde el principio, desde el Génesis, cuando el hombre peca, nos encontramos en esta hipótesis. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios y es el Señor y Rey de la creación, siempre y cuando Dios sea Señor y Rey del hombre. El hombre peca, no le cree a Dios. Cuando el diablo le dice, si comes de ese fruto, si desobedeces, no morirás. El hombre prefiere creerle a la serpiente antigua, al diablo, al enemigo, al engañador. Prefiere creerle a él antes que creerle a Dios. Lo interesante es que cuando el hombre come del fruto, él no muere físicamente. Él todavía está ahí. Lo que murió fue su espíritu. El hombre todavía tiene cuerpo que empezó en ese mismo instante a deteriorarse, a sufrir dolor y las consecuencias de su humanidad. Su alma, que lo primero que sintió fue miedo. ¡Wow! El final de nuestro libro de la Biblia, el apóstol Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera ese miedo. Qué lindo. Lo primero que el hombre sintió fue dolor físico. Se veía expuesto, desnudo, y miedo, vergüenza. Estoy al descubierto. Soy culpable. Al final del libro, el apóstol Juan nos dice que en Cristo conocemos el perfecto amor y eso echa fuera todos esos temores, porque somos hechos aceptos en el amado. Bien, ¿cómo llegamos ahí? Ese es el discurso de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Ahí es donde estamos. Cuando Adán peca y su espíritu muere, Adán ahora tiene un espíritu inmundo. Y ese espíritu necesita resucitar. En Cristo, en el nuevo nacimiento, porque fíjate qué interesante, nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, eso se llama conversión. Y Dios revive el espíritu muerto y nos da su Santo Espíritu. Saca el espíritu inmundo, porque el espíritu, lo inmundo de ese espíritu, ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. En la Biblia, durante la vida de Jesús, todo el que Jesús resucitó, comenzando con Lázaro, volvió a morir. La Biblia lo traduce a resurrección, pero de verdad, es revivir. Lázaro sale de entre los muertos, vivo como si nunca hubiera muerto, y continúa su vida, envejece, tarde o temprano, muere. Pero Jesús no. Jesús lo que logra es lo imposible. Dios de lo imposible. Él revive el espíritu de Adán, que murió en el jardín del Edén. Jesucristo lo aporta, lo lleva en él. Su espíritu está vivo.
en Cristo está la resurrección de tu espíritu y el mío. Aquello que estuvo muerto en Cristo resucita. Cuando Jesús, espíritu de santidad, el espíritu de santidad. Mira esto. Jesús nace en santidad porque nace de una virgen que no ha sido tocada por el desobediente Adán. Vive una vida donde Jesús rechaza todas las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne. Vive una vida sin pecado. Y ahí vence al diablo. Acuérdate de las tentaciones en el desierto. En la cruz vence las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Toda la inmundicia del pecado, toda asquerosidad, todo asco, toda perversión, toda mentira, toda desobediencia, toda traición, toda enfermedad, toda plaga, todo vómito, toda asquerosidad concebible. Jesús la derrota en la cruz. Porque aquel que no merecía nada de eso, la quita de ti y de mí y la vence en la cruz y muere. Y yo quiero que tú entiendas esto. Jesús murió, muerto. Jesús estaba tan muerto que el Espíritu Santo tuvo que revivirlo. Él no se podía revivir a sí mismo. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es la Walt Disney por la noche en el Magic Kingdom. Esto es que el hombre, Adán, murió. El segundo Adán murió. Pero contrario al primer Adán, el espíritu de este Adán no estaba muerto. Estaba vivo. Y aunque en la cruz, escucha esto, muere su cuerpo, y a causa de los pecados míos, no te voy ni a incluir a ti, con los míos bastaba. A causa de mis pecados, su alma muere, porque el alma que pecare, morirá. Pero su espíritu, el espíritu de santidad, el espíritu que nunca había pecado. Ese bajó o entró a la dimensión que le llamamos Hades, tumba, infierno. Que quede claro que no es el reino del diablo, es la alternativa después de este mundo. Hay dos alternativas, o con Dios o sin Dios. Pero a causa del pecado, nadie tenía a Dios. Pero Jesús entra en esa eternidad, en ese espacio, en esa dimensión que nosotros no podemos verdaderamente discernirla y entenderla porque es totalmente espiritual. Y sucede lo siguiente. Déjame darte un pequeño testimonio para ver si tú entiendes por qué yo entiendo lo que entiendo. Cuando yo era novio de mi esposa Judy, yo vivía bastante lejos y venía casi todos los días a verla, enamorado al fin. Y un día mi suegra me dijo, mira muchacho, en vez de estar viajando para aquí y para allá y te ahorras ese dinero para que se acaben de casar porque están enamorados, yo te voy a conseguir un cuartico. Aquí cerca de nosotros, al cruzar la calle, una amiga tiene un sótano con un cuarto. Es un pequeño dormitorio, una pequeña cocinita, un bañito y una cama. Y te quedas a dormir ahí. Y vienes y comes y todo lo demás lo haces aquí con nosotros. Amén. Perfecto. Así lo hicimos. Yo prácticamente vivía en casa de mi suegra antes de casarme. Y cuando venía la noche, me iba para mi cuartico y de ahí me iba para el trabajo. Y después cuando regresaba, almorzaba con la que iba a ser mi suegra y la que hoy, gloria a Dios, es mi suegra. Pero en aquel cuarto, en aquel sótano, pasaba algo bien interesante. No había ventanas ninguna. Era un cubito cuadrado. Una cama, un pequeño lavamanos, con su lucecita y un bañito. ¿Está bien? Tenía que bañarme, darme la ducha en casa de la suegra.
con ella con una escopeta al frente del baño para asegurarse que esa tremenda profeta de Dios que es mi suegra, bendito sea el Señor. ¿Qué sucede? Cuando yo me acostaba en la cama, apagaba la luz, ¡pa! Todo, absolutamente todo era oscuro, oscuro que yo hacía así y yo no veía mi mano. Y entonces sabía que había 3 pasos, 1, 2, 3, con las piernas bien estiradas, 1, para llegar a la cama, me acostaba y me quedaba dormido. Al otro día yo tenía mi despertador de aquellos de cuerda, porque no había, cuando aquello no había cell phone, bendito sea el Señor. Y la señora de arriba me decía, Roberto. Y decía, ¿qué? ¿Qué? Despiértate, gracias. Ok, pero era todo en completa y absoluta oscuridad. En unas cuantas ocasiones sucedió lo siguiente. No sé por qué, no sé qué froté. Que mi mano, cuando me acuesto en la cama, mi mano toca la pared y causa electricidad estática. Yo sé que a ti te ha sucedido. Tú quizás pues caminas en una alfombra, tocas a alguien y sacas un chispazo. Y es un chispazo, pero es un microsegundo. En aquella completa y absoluta oscuridad, cuando eso sucedía, era como si fuera el relámpago más extraordinario del mundo, porque aquella pequeña luz brillaba en la oscuridad y la oscuridad jamás y nunca puede vencer la luz. Y eso es lo que hay adentro de ti y de mí. Jesucristo entró en la oscuridad que es la muerte, que no tiene definición humana. Cuando tú pasas de esta dimensión en que vivimos a lo próximo, lo que hay es totalmente desconocido. Completa oscuridad, valle de sombra y de muerte. Pero el que entró tenía en sí el espíritu de santidad. Y la luz brilla en las tinieblas. Por eso Jesús entra y dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo brillo donde no hay luz. Y yo doy vida donde no hay vida. Y esperanza donde no hay esperanza. Y a quien en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El espíritu de santidad entró en una dimensión donde no era bienvenido. Pero él era el dueño de esa dimensión. Y dice la Biblia que llevó consigo la cautividad. Que aquellos que murieron antes de la cruz, con la esperanza de redención, el Señor Jesús los saca y los lleva a la presencia del Señor, esperando la resurrección del cuerpo. Hoy, tú y yo tenemos ese espíritu de santidad adentro de ti y de mí. No hay oscuridad del diablo que pueda más que la santidad que ya Dios ha depositado en ti y en mí. Déjame explicarte esto. Espíritu de santidad. La santidad no es algo que yo hago, no es algo que yo me gano. Yo no puedo orar, ayunar, adorar, cantar, hablar lenguas, profetizar y dar ofrendas para santidad, porque mis buenas obras serían como trapos de inmundicia. No alcanzarían todas las buenas obras del mundo para cubrir la llaga de pecado que yo soy, era. Porque en el momento que Él cubre, es su santidad la que me da a mí el derecho de ser llamado hijo de Dios. No es propia. Y si oro y ayuno y diezmo y ofrendo y brinco y salto y hablo lengua, no es para ser salvo, es porque soy salvo. No es para alcanzar santidad, es porque entiendo
que su sangre me ha hecho santo. Cambia y entiende que ya tú eres hecho acepto en el amado. La resurrección de Cristo es mi garantía de que yo no puedo fracasar. Puedo cometer errores, y mira que muchos que cometo, posiblemente algunos en este video, pero eso no dicta mi destino. Mi destino glorioso es que ya yo soy portador del espíritu de santidad, no el mío propio. Yo tengo que perseverar hasta el final, pero el espíritu de santidad ya está en mí. Se llama Jesús. Y yo lo hice Señor y Salvador, porque en un día de resurrección, Él venció todo lo que puede destruirme. Y no hay poder ninguno. Amado, con esto te dejo. Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. El espíritu de santidad ya vive adentro de ti y de mí. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Y ya eso ha sido quitado. Hay que honrar a ese espíritu de santidad que está ya en ti y en mí. De eso se trata la vida cristiana. De amar primeramente a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, nuestra vida, nuestras intenciones, nuestro espíritu. Y al prójimo como a nosotros mismos. Amarlos como Él los quiere amar. Ese es el espíritu de santidad. Y ya tú has sido hecho acepto en el amado. Por el poder de la resurrección. Cuando Jesús resucita, pone el sello a todo lo que tiene que ver con la vida. Propósito divino. Termino con esto. Una de las razones que yo soy cristiano, de las muchas, cuando yo no era convertido, no había tenido una experiencia con Dios, estaba totalmente perdido y confundido. Una de las cosas que me llamaba la atención acerca de la Biblia es que la Biblia tiene un comienzo y tiene un final. Y la Biblia le da la vuelta completa al propósito de la existencia y nos lleva de nuevo a la restauración que el hombre tenía con Dios en el paraíso. El hombre muere en el paraíso y resucita domingo con Cristo. Feliz domingo de resurrección. Resucita. Resucita. Bendito sea Dios. Amado, Dios te bendiga. Gracias por escucharme. No queda más que despedirme deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano o mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.